What is that? Okay, buddy. Okay, buddy. It's okay. That is nothing like petty thing. You could beat up that monster. Muchas personas dicen que la experiencia de tener hijos es una bendición total, pero como con cualquier otro tema, claro que las opiniones son diferentes cuando se trata de tener hijos. Hoy vamos a hablar de 5 de los aspectos de tener hijos. ¿Realmente es una bendición o las personas te están mintiendo? La primera cosa que vamos a hablar es la belleza de tener hijos. Esta conexión que tienes con tus hijos es una conexión que realmente no se puede describir sin realmente experimentar tener tu propio hijo o tu propia hija en tus manos. Es una conexión más fuerte que la relación entre hermanos, por ejemplo, o entre amigos. Realmente es casi como estás experimentando una pequeña versión de ti, ¿no? Y este instinto que tienes para proteger a esta persona, para cuidar a esta persona, es lo más fuerte que puede existir en todo el mundo. Créeme, tengo un hijo de 2 años y medio y realmente, literalmente, yo estoy listo para morir defendiendo a mi hijo. Entonces es algo totalmente diferente que cualquier otra relación que vas a tener en toda tu vida. Pero es algo que tienes que experimentar para entender bien cómo se siente y qué tan fuerte es esta conexión que tienes con tus propios hijos. El número 2 es el crecimiento de tus hijos. Mirar alguien crecer enfrente de tus ojos es una cosa realmente bella. El progreso que tu hijo va a tener en términos de su aprendizaje, en términos de la habilidad para moverse, y todas estas experiencias son únicas y realmente son experiencias bellas. Este progreso que tu hijo está teniendo por su vida, ¿no? La habilidad para hablar, la habilidad para eh, caminar, todos estos logros que tu hijo va a tener por su vida, realmente son tus logros también. Y es una belleza experimentar estos logros con tu hijo. Entonces, el número 2, el crecimiento de tu hijo, realmente es una experiencia que sí vale la pena. La tercera cosa que vamos a hablar es las noches sin dormir. Quizás por los primeros 6 meses, de vez en cuando puede ser más, realmente depende de cada bebé o de cada hijo que vas a tener. Pero en mi experiencia, por los primeros 6 meses, no vas a dormir bien. El bebé va a llorar por casi toda la noche, se va a levantar para alimentarse y realmente vas a tener una experiencia bien dura en términos de la cantidad de sueño que estás consiguiendo. Es totalmente diferente que cualquier otra experiencia. Es como ser militar casi, ¿no? Y estás entrenando toda la noche y realmente no se permite dormir, no se permite descansar cuando realmente quieras hacerlo. Y claro que es un bebé y alguien tiene que alimentar el bebé, entonces no hay opción, tienes que hacerlo, tienes que estar despierto por de vez en cuando, casi toda la noche, o algunos bebés se levantan quizás
cada 2 horas o cada 3 horas, y tú tienes que lidiar con eso. Esta falta de sueño realmente es como un golpe contra tu ritmo normal, ¿no? Especialmente para las personas que quizás van a la cama muy temprano por la noche. Eso no va a existir por los primeros 6 meses o puede ser hasta un año de tu experiencia de tener un hijo, de tener un bebé en tu casa, en tu cama, durmiendo contigo, durmiendo, puede ser en su propia cama, pero realmente no es nada fácil, es una experiencia es brutal, es una experiencia brutal, la verdad. La otra cosa que vamos a discutir es el costo de tener hijos. No es nada fácil tener que comprar ropa, leche, zapatos, ¿no? Ir al médico y todas estas cosas que vas a tener que comprar para el cuidado de tu bebé es realmente algo que va a cambiar tu manera de gastar tu dinero, tu manera de pensar en tus ahorros y todo lo que tiene que ver con el ámbito financiero de tu vida. Eso va a cambiar seguramente. Entonces, para las personas quienes están pensando en tener hijos, hay que pensar en este lado de la experiencia también. El dinero que necesitas para tener hijos, el dinero que necesitas para cuidar bien de los niños son totalmente diferentes, algo bien costoso si vas a hacerlo bien. Si vas a hacerlo bien, es algo muy costoso. Creo que hoy en día muchas personas deciden no tener muchos hijos o no tener quizás más que dos. Creo que dos es un buen número por esta razón, por el costo de tener hijos y el costo de cuidarles bien. El número 5 de las cosas que tienes que considerar cuando estás pensando en tener hijos son las enfermedades. Y no solamente las enfermedades, las cosas que normalmente los bebés eh, pueden, pueden tener como enfermedades de bebés, pero también la vacunación, cuando los hijos necesitan las vacunas de bebé y ellos tienen fiebre y tienen todas estas malas experiencias porque sus cuerpos son pequeños y no son tan fuertes para resistir las bacterias o para resistir cualquier enfermedad que va a afectarles. Es una experiencia dura ver un bebé enfermo, porque realmente de vez en cuando, eh, aparte de cuidarle bien, aparte de llevarle al médico, no hay muchas cosas que puedes hacer para enfrentarlo, porque es una parte natural de la experiencia de estar vivo. El número 6 es para cuando los bebés están listos para ir a la guardería, ¿no? Quizás cuando el bebé tiene 2 o 3 años, algunas personas lo hacen a las 2, 2:30, algunas personas a 3, algunas personas aún a 4, depende, ¿no? Pero cuando el bebé esté listo para ir a la guardería, esta experiencia de buscar una guardería, de elegir una guardería, es un poco duro también, porque los dos padres no van a estar de acuerdo en todo, van a tener que negociar casi, ¿no? Y hay que pensar no solamente en las opiniones de tu pareja, pero también en la calidad de la guardería, porque hay guarderías que son mejores que otras, claro. Y hay que pensarlo bien porque no quieres un interno que no está seguro, donde tienes problemas y, no sé, puede causar daño a tu bebé. Hay que tener eso en cuenta y hay que pensarlo bien.